Buenos días, mi gente. Para introducir este vídeo voy a leeros directamente un texto que vamos a comentar poco a poco. Dice así: un artículo secreto en las negociaciones del derecho público es algo contradictorio en términos objetivos atendiendo a su contenido, pero desde un punto de vista subjetivo, bien puede ser lícito un secreto conforme a la persona que lo dicta, si esta persona encuentra inconveniente para su dignidad proclamarse públicamente como autora del citado artículo. El único artículo de esta índole reza como sigue: las máximas de los filósofos sobre las condiciones de posibilidad de la paz perpetua deben ser tomadas en cuenta por los estados armados para la guerra. Se diría que a la autoridad legislativa de un estado, a la que ha de atribuirse de modo natural la mayor sabiduría, le puede resultar denigrante buscar instrucción sobre los principios de su proceder con otros estados en sus súbditos, los filósofos, aunque sea muy aconsejable hacerlo así. El Estado, por lo tanto, invitará tácitamente a ello a los filósofos, manteniéndolo en secreto, lo cual significa tanto como dejarles hablar franca y públicamente sobre las máximas universales relativas a la conducción de la guerra y el establecimiento de la paz, siendo así esto algo que harán por sí mismos siempre que no se les prohíba, y el mutuo acuerdo de los estados sobre este punto tampoco requiere de ningún convenio entre ellos en este sentido. Bueno, está pasando una moto aquí. Y el mutuo acuerdo de los estados sobre este punto tampoco requiere de ningún convenio entre ellos en este sentido, dado que se basa en el compromiso exigido por la razón humana universal moralmente legisladora. Esto no equivale a que el Estado haya de hacer prevalecer los principios del filósofo por encima de los del jurista en cuanto representante del poder político, sino tan solo que se le escuche. El jurista ha adoptado como símbolo la balanza del derecho, y junto a ella también la espada de la justicia. Se sirve comúnmente de la espada no solo para apartar todos los influjos ajenos al derecho, sino para colocarla sobre la balanza cuando no quiere que se venza uno de los platillos. El jurista, que no es al mismo tiempo ningún filósofo según la moralidad, tiene la enorme tentación de hacerlo así porque a su oficio solo le corresponde aplicar las leyes existentes, mas no indagar si éstas no requieren verse mejoradas, y cuenta con elevar el inferior rango de su facultad por la vía de los hechos, como sucede también con las otras dos facultades. La facultad filosófica se halla en un nivel muy inferior bajo esta alianza de poder. Así se dice, por ejemplo, de la filosofía que es la sierva de la teología, lo que equivale con respecto a las otras dos facultades. Pero no queda claro si precede a su graciosa señora con la antorcha o le sigue llevándole la cola de su manto. No hay que esperar que los reyes filosofen o que los filósofos devengan reyes, pero tampoco hay que desearlo, porque la posesión de poder daña inexorablemente el libre juicio de la razón. Sin embargo, resulta imprescindible que los reyes o los pueblos soberanos que se gobiernan a sí mismos según leyes de igualdad no silencien o acallen a la casta de los filósofos, sino que les dejen hablar públicamente, para iluminar sus asuntos, y porque la estirpe de los filósofos es por su naturaleza incapaz de facciones o clubs, ni es sospechosa de una propaganda calumniosa. Bien, eh, este pequeño texto es el que voy a comentar a continuación. Vamos a ver. A ver, chavales, vamos a ver. No está siendo esto muy dinámico, pero bueno. Ok. Bueno, como os habréis dado cuenta, bueno, algunos habrán dado cuenta, seguramente no todos, pero bueno, yo espero que haya alguna persona que sí. Estoy seguro de que sí. Este texto es el llamado artículo secreto de la paz perpetua de Kant, donde Kant establece cuáles son las leyes que son necesarias para asegurar no la paz de los cementerios, como dice él irónicamente,
sino la paz perpetua. Bien, la paz perpetua, igual que la misma figura de Immanuel Kant, es tan irónica y jocosa en su contenido como formal en su apariencia. Una de las ironías de este texto se sitúa en el segundo anexo, artículo secreto para la paz perpetua, que es el texto que acabamos de leer y al cual simplemente nos referiremos como artículo secreto. Donde Kant afirma que un artículo secreto en las negociaciones del derecho público es contradictorio en términos objetivos atendiendo a su contenido. Lo que vamos a hacer ahora es analizar la manera en que la cuestión de la publicidad kantiana engarza con el problema de la implantación política de la filosofía, con el papel de los filósofos en el conjunto de la política. Y mi intención será que llevaros a una reflexión sobre la naturaleza misma de la filosofía y de los filósofos. Entonces nos haremos preguntas como: ¿cuál es el papel de los filósofos en la política? ¿En qué se diferencia el ser de los filósofos del ser de los ciudadanos o el ser de las personas? ¿Deberían los filósofos tener un lugar especial en la esfera pública? Y para plantear estas preguntas vamos a servirnos de la ayuda de algunos textos de Kant que ya conoceréis, obviamente la paz perpetua que ya he citado, pero bueno, también la fundamentación de la metafísica de las costumbres y su celebérrimo texto Respuesta a la pregunta que es la ilustración. Entonces, con tal de empezar por algún sitio, vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, por el principio. Y vamos a volver a citar la primera frase de este artículo secreto, ahora por tercera vez en este vídeo, que dice así: un artículo secreto en las negociaciones del derecho público es algo contradictorio en términos objetivos atendiendo a su contenido. Bien, ¿por qué es contradictorio un artículo secreto? ¿Dónde reside exactamente esta contradicción? Bueno, como sabéis, madre mía, es que están aquí haciendo un jaleo en la calle, bueno. Como sabéis, ya en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant establece que una acción es reprobable desde el punto de vista moral si la máxima que rige esa acción es contradictoria. ¿Y por qué no ha de ser contradictoria? Porque si es contradictoria, no puede universalizarse. Esto es, no puede haber una ley moral universal. O sea, esa máxima no puede convertirse en una ley moral universal. Las acciones moralmente correctas son, en principio, las que cumplen con la mera legalidad. Las que constituyen, las que no constituyen una contradicción en el momento en que se establecen como ley universal. Y Kant admite dos maneras en que una máxima puede ser contradictoria. Hay dos maneras, por tanto, en que una acción o una ley puede no ser universalizable. Una en cuanto a su forma y otra en cuanto a su contenido. Uno de los ejemplos de acción reprobable y contradictoria respecto a su forma es la máxima de... es la que está regida por la máxima de: cuando me hallo apurado a hacer una promesa con el propósito de no cumplirla. Este es uno de los ejemplos que pone Kant, como sabéis. Claro, en este caso, la máxima hacer una falsa promesa es reprobable porque es contradictoria en cuanto a su forma, ya que el concepto falsa promesa constituye una contradictio in adjectio. El nombre y el adjetivo se contradicen. El concepto formado por estas dos palabras es contradictorio en sí mismo. Porque el concepto de
promesa supone el de honestidad, supone honestidad o veracidad. Y una promesa, pero una promesa que requiera la suposición por parte de cada uno de los... O sea, joder. En fin, que una promesa supone honestidad y veracidad. Entonces, una promesa por definición no puede ser falsa. Por eso, si la máxima de la falsa promesa se convirtiese en ley, esta ley se contradeciría y se disolvería, porque nadie estaría dispuesto a hacer una promesa, ya que no podría suponer que el otro participante cumplirá con ella, con la promesa. Sin embargo, la máxima del suicidio no es contradictoria respecto de su forma, sino respecto a su contenido. Como sabéis, el ejemplo del suicidio es otro de los ejemplos que pone Kant de acción que él considera reprobable. Pero esta acción es reprobable no respecto a su forma, sino respecto a su contenido. Esto quiere decir, en definitiva, que lo que vuelve imposible la máxima del suicidio, lo que hace que ésta no se pueda convertir en ley, no es que esta ley sería contradictoria consigo misma, sino que sería contradictoria con la voluntad de la humanidad. Aunque la universalización del suicidio no implica una destrucción de su concepto, sí implica una contradicción con la voluntad del individuo que se suicida, puesto que el motivo del suicidio, dice Kant, es un dolor que no ha sido determinado por la voluntad misma. Uno se suicida para aliviar el dolor en vez de por mor de la voluntad misma del que se suicida, por lo que se trata de un acto heterónomo, una violación de la dignidad del sujeto suicida. Por tanto, si el suicidio se convirtiese en ley universal, habría una contradicción en la voluntad de la humanidad. En el caso del artículo secreto, Kant reza que es algo, un artículo secreto, recordemos, en las negociaciones del derecho público, es algo contradictorio ateniendo a su contenido. No es su forma, sino que es su contenido el que es contradictorio. Según Kant, un artículo secreto, aunque no es contradictorio en su concepto, constituye una contradicción con la voluntad de la humanidad, en este sentido, de tal manera que es imposible que todo el mundo quiera que haya leyes secretas. ¿Por qué es imposible que todos queramos artículos secretos? Bueno, pues podemos imaginarnos nosotros una razón, podemos argumentar nosotros una razón, un motivo. Y es que si son secretos, estos artículos son por ello desconocidos. ¿Y cómo alguien puede querer una ley que desconoce? ¿Cómo puede alguien darse a sí mismo una ley que desconoce? Elegir una ley implica conocer esa ley, de tal manera que es imposible que un artículo sea secreto al mismo tiempo que respete la voluntad y la dignidad del conjunto de la humanidad. Habrá al menos una persona, aquella a la cual se oculta la ley, que no habrá elegido esa ley. Una ley secreta, por tanto, no puede ser universal, puesto que es imposible que sea universalmente elegida. En este sentido, aunque el concepto de ley secreta no es contradictorio como tal, sí contradice necesariamente la voluntad de la humanidad, puesto que una ley secreta, como estamos diciendo, no podría ser universalmente elegida. Bien. A ver. Vale. Bien. Después de decir esto, después de decir que una ley secreta sería contradictoria en términos objetivos conforme a su contenido, a continuación afirma Kant en el texto que acabamos de leer hace un momento que, sin embargo, es posible que una ley sea secreta. Y dice lo siguiente, pero no es contradictorio desde un punto de vista subjetivo, conforme a la persona que lo dicta, si esta persona encuentra inconveniente para su dignidad proclamarse públicamente como autora del citado artículo.
El único artículo de esta índole reza como sigue: las máximas de los filósofos sobre las condiciones de posibilidad de la paz perpetua deben ser tomadas en cuenta por los estados armados para la guerra. Así, es legítimo que este artículo, referido a la influencia de los filósofos en la política, sea secreto. Si la influencia de un filósofo sobre la proclamación de una ley que concierne a los estados armados para la guerra se hace pública, es fácil entender que la dignidad de dicho filósofo queda en peligro, ya que los afectados o perjudicados por la ley tratan siempre de sobornar, chantajear y amenazar a sus responsables. Y sin embargo, los filósofos deben participar en la política, han de aconsejar, dice Kant, a la autoridad legislativa, a la que ha de atribuirse de modo natural la mayor sabiduría. Pero la participación de los filósofos será indirecta. Filósofo y gobernante no han de identificarse en la misma persona, porque la posesión del poder daña inexorablemente el juicio de la razón, argumenta Kant. Y dice también Kant, esto no equivale a que el Estado haya de hacer prevalecer los principios del filósofo por encima de los del jurista en cuanto representante del poder político, sino tan solo que se le escuche. El jurista, que no es al mismo tiempo filósofo, porque a su oficio solo le corresponde aplicar las leyes existentes, mas no indagar si éstas no requieren verse mejoradas, dice Kant. Es decir, el filósofo no participa directamente, en tanto que gobernante, jurista o representante del poder político en la aplicación de las leyes del Estado. No forma parte del poder ejecutivo y tampoco forma parte igualmente del poder legislativo. Como dice Kant explícitamente en el artículo secreto, se trata simplemente de que el Estado invitará tácitamente a ello a los filósofos, manteniéndolo en secreto, lo cual significa tanto como dejarles hablar franca y públicamente sobre las máximas universales. Entonces, los filósofos no forman parte como tal del Estado, pero tampoco se sitúan completamente afuera, ya que deberían ser escuchados, deberían ser invitados a ser escuchados, como diría Kant, por los gobernantes. El ámbito de participación, de participación política de los filósofos se sitúa, por tanto, al menos a primera vista, en una fina línea que se encuentra algo así como entre medias del Estado y la sociedad civil, entendiendo por sociedad civil lo que no es Estado. Vamos a decir lo que viene siendo la esfera pública, donde se ejerce el uso público de la razón. Aunque como tal, el ámbito de participación política de los filósofos no deja de ser estrictamente el de la esfera pública, puesto que es el gobernante y no el filósofo el que ocupa como tal un puesto funcionarial como gobernante. Así, el gobernante debe hablar el gobernante debe dejar hablar franca y públicamente a los filósofos, por lo que podemos asegurar, a pesar de la necesaria cercanía entre filósofos y gobernantes, que como tal el filósofo, según Kant, actuaría en la esfera pública, en la sociedad civil. De hecho, si nos fijamos bien, actúa en tanto que ciudadano, en ningún caso como alguien especial. Y adelanto ya la tesis de este vídeo, es que no hay una diferencia cualitativa en la filosofía de Kant entre los filósofos, los ciudadanos y, como trataré de argumentar a continuación, los seres racionales, es decir, las personas. Vale.
A ver, vamos a ver. Vale. Mm, vale, para tratar de conectar este punto con el anterior, veamos a partir de la distinción kantiana entre uso público y privado de la razón, cómo es que los filósofos nunca podrían, en tanto que filósofos, ejercer un puesto de funcionariado en el seno del Estado. Y Kant lo argumenta de la... Bueno, os leo a continuación una cita de Kant, ya del texto respuesta a la pregunta que es la ilustración. Entiendo por uso público de la propia razón el que alguien hace de ella en cuanto docto y ante la totalidad del público del mundo de lectores. Llamo uso privado de la razón al empleo que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o de una función que se le confía. Ahora bien, en muchas ocupaciones concernientes al interés de la comunidad son necesarios ciertos mecanismos por medio de los cuales algunos de sus miembros se tienen que comportar de modo meramente pasivo, para que, mediante cierta unanimidad artificial, el gobierno los dirija hacia fines públicos, o al menos para impedir la destrucción de los mismos. Como es natural, en este caso no es permitido razonar, sino que se necesita obedecer. Pero en cuanto a esta parte de la máquina se la considera en cualidad de docto que mediante escritos se dirige a un público en sentido propio, puede razonar sobre todo, sin que por ello padezcan las ocupaciones que en parte le son asignadas en cuanto miembro pasivo. Mm, si observamos esta cita, veremos que, según el parecer de Kant, es imposible que los filósofos ejerzan su labor en tanto que filósofos ocupando un puesto civil. La labor de la filosofía se concibe como activa, es justamente la actividad de la razón, mientras que en el caso de los gobernantes civiles, su actividad es meramente pasiva, o como se dice justo arriba, no es permitido razonar, sino que se necesita obedecer. También es cierto, si leemos la cita de nuevo, que Kant no dice que en todas las ocupaciones o puestos civiles sea necesario un comportamiento pasivo. En realidad dice en muchas ocupaciones. Sin embargo, podemos advertir que en el artículo secreto Kant afirma, cuando discute si los filósofos deben ser gobernantes o los gobernantes deben ser filósofos, que el jurista no es al mismo tiempo filósofo, porque a su oficio solo le corresponde aplicar las leyes existentes, mas no indagar si éstas no requieren verse mejoradas. Esta frase implica que el oficio del gobernante o jurista no puede ser ocupado por los filósofos, ya no solo por aquello de que la posesión del poder daña inexorablemente el juicio de nuestra razón, sino además porque el puesto del gobernante requiere justamente un comportamiento pasivo, mientras que el del filósofo requiere un comportamiento activo. El gobernante simplemente debe aplicar las leyes, independientemente de cuál sea su parecer acerca de ellas. Vale. Puesto que Kant no parece dudar de que los gobernantes deberían escuchar a los filósofos, habríamos de tener, por así decirlo, algún criterio con que distinguir a los filósofos del resto de personas que participan en la política, del resto de ciudadanos de la sociedad civil, de la esfera pública. Y, en efecto, puede parecer que Kant los concibe como clase diferenciada a los filósofos. En este mismo artículo se refiere a ellos en alemán como die Klasse der Philosophen. En la traducción con que yo mismo he leído La Paz Perpetua, con que la he leído antes, Roberto Rodríguez Aramayo traduce esta expresión por
la casta de los filósofos. Y a mi juicio, la palabra casta no traduce adecuadamente la expresión alemana. Es cierto que en algún sentido el artículo secreto kantiano da la apariencia de concebir a los filósofos como parte de una casta privilegiada, por el hecho de que Kant dice que el Estado invitará tácitamente a los filósofos, es decir, invitará secretamente a los filósofos, como estamos explicando antes, para dejarles hablar, como dice Kant, sobre las máximas universales, sobre las leyes que conciernen el derecho público. En concreto, si os acordáis, cuando un Estado está armado para la guerra. Los filósofos, en este caso, formarían un pequeño grupo con el cotizado privilegio de participar secretamente en la política, infundiendo a los actores del teatro de los pactos entre estados las ideas con que estos habrían de tomar finalmente sus decisiones. En este sentido, en tanto un grupo pequeño con el privilegio especial de hablar sin mediaciones con los gobernantes, la expresión casta de los filósofos parece apropiada y adecuada a la idea que se desprende del artículo secreto. Pero esta concepción de la filosofía como solo propia de una pequeña casta, en realidad contradice de manera sangrante la última afirmación precisamente del artículo secreto que estamos comentando, que dice así: la estirpe de los filósofos es, por su naturaleza, incapaz de facciones o clubs, ni es sospechosa de una propaganda calumniosa. Así, la filosofía no solo es incapaz de formar una facción, club o casta, sino que encima lo es por su propia naturaleza. Vale. A ver cuánto tiempo llevo. Vale. Y el motivo por el cual los filósofos habrían de ser escuchados, como no podía ser de otra manera, reside en que la autoridad legislativa de un Estado ha de atribuirse de modo natural la mayor sabiduría. Los filósofos entonces son importantes por eso, porque dan sabiduría, porque actúan y piensan conforme al libre juicio de la razón. Teniendo en cuenta esto, leamos ahora lo siguiente. No hay que esperar que los reyes filosofen o los filósofos devengan reyes, pero tampoco hay que desearlo, porque la posesión del poder daña inexorablemente el libre juicio de la razón. Como vemos, ya hemos comentado esto por encima antes, si otro motivo por el cual no tiene sentido el concepto de rey filósofo es que el poder daña la razón. Si el libre ejercicio de la razón es la aportación del filósofo que debería tener el gobernante, y este libre ejercicio se corrompe con el poder, entonces no tiene sentido mantener a los filósofos en el poder. Pero lo importante, lo que me gustaría hacer notar ahora, es en realidad el hecho de que Kant caracteriza como lo propio de los filósofos precisamente el ejercicio de la razón. Sin esta suposición no se puede entender la argumentación de Kant. De esta manera podemos dar por sentado que, a juicio de Kant, lo que hace filósofo a un filósofo es, como venimos diciendo, el hecho de que razona. Esto es, el hecho de que posee la facultad superior de la razón. Ahora bien, como decíamos antes, en la apariencia los filósofos parecen pertenecer, tal como interpreta o traduce Aramayo, a una casta. Pero una vez empezamos a indagar más profundamente en la caracterización exacta del grupo de los grupos selectos de los filósofos, esta categoría se vuelve tan abstracta y tan general
como el mismo concepto de ser racional. Esto es, el concepto mismo de ser persona. Antes parecía que los filósofos constituyen, al parecer de Kant, o deberían constituir al parecer de Kant, una casta. Ahora resulta que es al revés. Ser filósofo se ha vuelto tan humilde como el hecho aparentemente vano y superficial de ser persona. Si recordáis, Kant defiende que la diferencia entre personas y cosas resulta ser la dignidad. Mientras que las personas son seres racionales con una voluntad racional que les permite dotarse a sí mismos de sus propios fines, las cosas no tienen voluntad y evidentemente no son racionales, por lo que no tienen dignidad alguna. Esto es, sus fines están determinados no por ellas mismos, sino por algo exterior a ellas. La clase de los seres racionales coincide tanto por su extensión como por su intención con la clase formada por las personas. Ahora bien, la clase formada por los seres humanos coincide con estas dos clases solo por su extensión, puesto que Kant no ve por qué no podría haber seres racionales no humanos, que en tanto racionales serían también personas. La base fundamental de este trabajo es exactamente este punto. Si la esencia de ser filósofo es ser racional, ser filósofo equivale a ser persona. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el lugar en el cual Kant sitúa a los filósofos en el seno de la política, en concreto según el artículo secreto? Bueno, en realidad, como veremos más adelante, como vamos a ver a continuación, el único ser realmente personal es Dios. Vale. Vale, si traducimos die Klasse der Philosophen por la casta de los filósofos, como hace Roberto Rodríguez Aramayo, estamos concibiendo el conjunto de los filósofos como un selecto e inamovible club, el club de los privilegiados a quienes el Estado deberá escuchar. De otro lado, vamos a comentar, por ejemplo, otro par de traducciones. En 1985, Joaquín Avellán tradujo esta expresión die Klasse der Philosophen de manera más literal, intercambiando directamente clase por clase. Es decir, tradujo die Klasse der Philosophen por la clase de los filósofos. Y antes que él, en 1946, Rivera Pastor optó por la misma opción que optó este luego. Bien. Lo que ha de aportar el filósofo es la sabiduría, como habíamos dicho antes, el ejercicio de la razón, que es justamente lo que le caracteriza. Pero esto que le caracteriza al filósofo, le caracteriza, como habíamos dicho, justamente al ser persona, al ser racional. Ahora bien, ¿cómo de frecuente es entre los seres humanos el ser filósofo? Puesto que Kant entiende por persona el ser racional, preguntar esto es lo mismo que preguntar que cuántos seres humanos son personas. O dicho con otras palabras, ¿cuántos seres humanos tienen una voluntad autónoma? Tienen la facultad superior de la razón, o ejercen la facultad superior de la razón. Bien, para Kant, la única voluntad que coincide siempre con el deber, es decir, la única voluntad plenamente racional que se guía siempre, por tanto, por el dictado de la razón, es de hecho la voluntad divina.
Dice Kant, el interés se halla, pues, solo en una voluntad dependiente, que no es por sí misma siempre conforme a la razón. En la voluntad divina no cabe pensar con interés. De aquí que para la voluntad divina y, en general, para una voluntad santa no valgan los imperativos. El debe ser no tiene aquí lugar adecuado, porque el querer ya de suyo coincide necesariamente con la ley. Este Dios, al contrario que el ser humano, no tiene un pie en lo sensible y otro en lo inteligible. Es plenamente racional. Carece de una naturaleza sensible que le empuje o que le sitúe en lo que Kant llama dialéctica natural a actuar por los fines de la naturaleza, por los fines que le vienen dados por su naturaleza, y por tanto obra necesariamente ya de antemano respetando la ley moral, puesto que actúa siempre racionalmente, conforme a su parte inteligible, que es la única que conforma su naturaleza. Precisamente por eso dice Kant, como estamos explicando, que para él no tiene sentido la expresión, o sea, para él me refiero, para Dios, no tiene sentido la expresión ley moral. Esta expresión solo tiene sentido para los humanos, que al situarse en una encrucijada entre lo inteligible y lo sensible, entre la razón y la naturaleza, porque su naturaleza está formada en parte por el alma y en parte por el cuerpo, podríamos decir, necesitan una ley justamente porque pueden violarla y porque tienen en parte esta tendencia a violar esta ley. En contra de lo que frecuentemente se critica a Kant, igual que en general a veces al liberalismo, más que tener una visión ideal del ser humano como absolutamente racional, Kant plantea que la voluntad del ser humano nunca será idealmente racional, justamente por la propia naturaleza del ser humano. O, como dijo el Papa Francisco en un vídeo que se hizo viral no hace tanto, la iglesia de santos, ¿dónde está? Aquí en la tierra solo hay pecadores. Bien, dicho esto, podemos anotar lo siguiente. En el artículo secreto puede parecer que los filósofos pertenecen a un selecto club. Sin embargo, en su última frase, Kant afirma literalmente que los filósofos son incapaces de facciones o clubs. Y a pesar de esto, Roberto Rodríguez Aramayo traduce Die Klasse der Philosophen por la casta de los filósofos, probablemente porque estos son invitados secretamente para influir decisivamente en las leyes del Estado. Ahora bien, después de analizar lo que Kant entiende por filósofo, nos damos cuenta de que se trata de algo tan selecto como ser persona. Incluso, puesto que para ser persona no hace falta ser humano, el ser filósofo significa pertenecer a una clase todavía mucho más general y abstracta que ser un ser humano. Y además, el único ser verdaderamente personal es Dios, puesto que la voluntad divina es la única realmente autónoma, solo constituida por lo inteligible y no determinada heterónomamente por su naturaleza. A ver. Por tanto, el resto de seres humanos se diferencian ontológicamente de manera gradual. Todos los seres humanos, desde el más inteligente de todos, desde el más racional hasta el más idiota, tienen tanto un pie en lo inteligible como otro en lo sensible. Todos son en parte racionales y en parte heterónomos, porque todos tienen... Ay, mía, hay un tipo aquí hablando abajo. Hostia, ya está cabreado, madre mía.
Espérate, es que yo creo que a mí encima también me están escuchando todos los vecinos, pero bueno. Bueno, en fin, bueno, lo que decía. Todos los seres humanos, desde el desde el más inteligente de todos al más idiota, tienen tanto un pie en lo inteligible como otro en lo sensible. Todos son en parte racionales y en parte heterónomos, porque todos tienen alma al mismo tiempo que cuerpo. Y dicho esto, vamos con con la conclusión, que en parte ya lo hemos formulado, pero bueno. Eh, hemos analizado el artículo secreto. Eh, es bastante gracioso que Kant lo llame artículo secreto, la verdad, justamente cuando proclama que no pueden haber artículos secretos, aunque sí que dice que puede haberlo uno, que puede haber un artículo secreto, que es el que dice que los filósofos deben ser escuchados por los gobernantes, por lo que concierne a las negociaciones del derecho público cuando los estados están armados para la guerra. Y por un lado, parece que los filósofos constituyen una suerte de casta, con el especial privilegio de influir decisivamente en las leyes de los gobernantes. Por otro lado, parece que ser filósofo es algo tan simple como ser ciudadano, que ser un ser humano o ser una persona. Si se tratase del primer caso, los filósofos serían un grupo privilegiado y, en efecto, formarían una casta. Si se tratase del segundo, la distinción entre los filósofos y el común de los mortales sería gradual, incluso desde el punto de vista... Madre mía, es que estoy viendo cómo he escrito esto, en fin. He hecho una errata poniendo aquí, en fin, mezclando valenciano y castellano, y esto es un trabajo que he enviado, en fin. Eh, los filósofos y el común de los mortales en este caso sería gradual, puesto que la única voluntad verdaderamente superior, esto es, verdaderamente autónoma y en este sentido racional, es la voluntad divina. Una vez planteado así el problema, pues nos hemos decantado por la segunda interpretación, teniendo en cuenta, además de un análisis un análisis bastante superficial en el fondo, pero bueno, de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es el típico texto que se estudia en la universidad sobre la ética de Kant o la moral de Kant, la filosofía moral de Kant. La última frase de que... Sí, bueno, que hemos tenido en cuenta la última frase de que consta el artículo secreto, en la cual Kant afirma que los filósofos, por su propia naturaleza, nunca son susceptibles de entrar en algo así como clubs, sectas o castas inamovibles. La decantación por esta interpretación implica, a su vez, una crítica a la traducción del artículo secreto por parte de Roberto Rodríguez Aramayo, quien traduce Die Klasse der Philosophen por la casta de los filósofos. Aramayo parece que no ha comprendido o no ha tenido en cuenta que la naturaleza, cómo es la naturaleza propia de los filósofos en el pensamiento de Kant, aunque ciertamente habría algunos motivos para pensar que los filósofos, tal como son concebidos por Kant, forman parte de un selecto club, puesto que claramente Kant les destina un lugar privilegiado en la toma de decisiones políticas. Bien, para terminar este vídeo voy a formular una serie de preguntas bastante rápidas. Son algunas preguntas que quedarían abiertas en realidad, que podríamos formular una vez hecho este pequeño análisis, en realidad bastante superficial y bastante hasta cierto punto tautológico. Por ejemplo, si no hay una diferencia radical entre el ser de los filósofos y el ser de una persona, ¿cuál es la conexión política, vamos a decir, entre estos dos tipos de personas? Es decir, ¿por qué los filósofos, teniendo una naturaleza o una esencia tan parecida a la de los demás, deberían tener el privilegio de ser especialmente
escuchados por los gobernantes. Existen condiciones posibles bajo las cuales esta separación política entre filósofos y personas se disolvería. Si la ilustración, ¿acaso esta disolución no es el proyecto mismo de la ilustración? Si la ilustración es el proceso por el cual las personas se convierten en mayores de edad, pensando por sí mismas y ejercitando así su capacidad racional, ¿no es la ilustración misma la generalización de la filosofía? Y si la respuesta a esta pregunta es sí, que os podéis imaginar que a mi parecer sí que lo es, ¿qué sentido tendría entonces el destinar un lugar especial a los filósofos en la toma de decisiones del Estado? Es un poco lo que venía preguntando en realidad ya antes también. Bueno, estas preguntas las abordaremos en algunos vídeos futuros. Estas y otras en relación con el pensamiento de Kant que me gustaría haber abordado en este canal hace ya bastante más tiempo, pero no ha podido ser así por culpa de unos problemas en el fondo personal y de académicos y de muy diversa índole. Pero bueno, en fin, ¿qué más puedo decir? Nos vemos en el siguiente vídeo.